nosotros oigo las voces de tantos otros que como tú llegan cantando el mismo sueño, el mismo anhelo de libertad. Izquierda Unida, somos tú y yo. Cuando tus sueños, cuando mis sueños son de los dos. Izquierda Unida, somos la voz que canta y pide, que canta y quiere un mundo mejor. Vamos, que la idea de hoy era hacer alguna valoración y algunos apuntes de la liquidación del 2012, que como seríais veníamos reclamando desde hace tiempo y ya por fin pues se celebró la comisión especial de cuentas y nos presentaron, ¿no? Digo, con carácter general, podéis observar que en los cuadros de ingresos, en esa comparativa del año 2008-2012, son constantes, es decir, que no hay variaciones importantes o en la evolución que se viene realizando, excepto en el capítulo 6 de ventas patrimoniales, ventas de suelo y demás, que bueno, está reducido prácticamente a una cantidad insignificante, ¿no? Es decir, que de alguna manera los ingresos siguen constantes y la capacidad de recaudación por parte del ayuntamiento, si veis lo que es los 4 o los 5 primeros puntos, el año pasado, el 2011 fueron 191 y en el año 2012 pues han sido 201, es decir, que se han generado y han aumentado los ingresos que ha tenido disponible el ayuntamiento, ¿no? Y en cuanto a los gastos, hay una evolución también en el que veis que aumentan con respecto a lo que son las operaciones corrientes. Aumentan en cuanto a los ejercicios 2011, que fueron de 194, y en el ejercicio 2012 han sido de 220 millones, ¿no? Ahí, en gran parte, sí es cierto que hay incluidas partidas que se ajustan más a la realidad, es decir, a las operaciones estas que el otro día el señor Espinosa hacía referencia, a las operaciones pendientes de aplicación, que en este caso pues sí se han incluido algunas de ellas y bueno, por señalar alguna, energía eléctrica, que se acercan un tanto a lo que es la realidad, limpieza de las dependencias municipales, mantenimiento de parques y jardines, ¿no? Y que eso quiera o no, pues es justo reconocer que también, aunque no estén incluidas todas, hace que la partida de los gastos corrientes también haya aumentado, ¿no? De una visión así con carácter general nos ha sorprendido bastante y además nos vamos a interesar por ella, en el sentido de que hay dos partidas que nos parecen un poco desorbitadas. Una es la partida de publicidad y propaganda, que alcanza los 2.760.000 euros, y otra que es la de los estudios y los trabajos técnicos, que es más de un millón, creo que 10.000 euros, ¿no? Es decir, partidas que durante mucho tiempo el Partido Popular ha estado criticando y que en esta ocasión pues son cantidades importantes, ¿no? Ya digo que nos vamos a interesar porque, igual que ocurre en la luz y en la limpieza de las dependencias y demás, pues por conocer el alcance, si es del ejercicio 2012 o es del ejercicio 2012 más algunos reconocimientos de años anteriores, ¿no? En cuanto a lo que es el resultado presupuestario, yo creo que el Partido Popular ya ha explicado, o viene explicando, o empezó a explicar desde hace bastantes meses, los resultados del ejercicio, pero bueno, nosotros entendemos que sí merecen una lectura razonable
de lo que son la diferencia entre ingresos y gastos, ¿no? Ahí tenéis en el cuadrito lo que es el resultado de las operaciones corrientes, es decir, todo lo que supone los ingresos que tiene el ayuntamiento, ya sean de impuestos directos, indirectos, de las tasas, las transferencias del Estado y de las transferencias de la Junta de Andalucía, con respecto a los gastos de personal, los bienes y los servicios que presta el ayuntamiento, los gastos financieros y las transferencias que hace a otros organismos, ya sean empresas municipales, ya sean organismos autónomos. Y en ese sentido hay o arroja un resultado presupuestario de menos 19 millones de euros, ¿no? Es decir, las operaciones corrientes han supuesto casi 20 millones de euros de diferencia entre los ingresos y los gastos. Y luego está el otro aspecto del resultado presupuestario, que desde el Partido Popular se ha venido quizás haciendo referencia, que es el resultado presupuestario de 204 millones positivos, que es la diferencia de todos los capítulos de ingresos menos todos los capítulos de gastos, que es cierto, están ahí los números, pero que llevan incluido, por una parte, como ingresos los 334 millones de euros de los ICO, de la primera fase de los ICO, y lleva como en la parte de gasto los 80 y tantos millones de euros que son o corresponden a las empresas municipales, fundamentalmente a Agensa, ¿no? Es decir, al final quien ha formalizado todos los ICOs es el ayuntamiento, tiene un ingreso por los préstamos que firma, pero también tiene un estado de gasto que no le corresponde al ayuntamiento, sino que se supone de las empresas, ¿no? Si a este resultado presupuestario que tenemos ahí, es decir, a los 536 millones de ingresos, le quitamos los 334 de préstamo de los ICOs, y a los gastos de 332 millones le quitamos los 87 de las empresas y organismos autónomos del ayuntamiento, el resultado del ejercicio serían los 202.700.000 de ingresos menos los 244.768 de gastos. Es decir, que el resultado del presupuesto tendría un saldo negativo de más de 42 millones de euros. Decimos porque es una realidad que está ahí y que se constata con los números, que no es un invento. En cuanto al resultado definitivo, y en la otra hoja tenéis las comparativas, de lo que suponen los ingresos o los resultados de las deudas del ayuntamiento, y se comprueba, o es fácil de observar, que en el año del año 2011 al 2012 hay un cambio significativo de deuda a corto plazo a convertirse en deuda a largo plazo, que son la primera avance o la primera formalización de los préstamos ICO, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, hemos pasado en el 2011 de 700 millones de euros de deuda a 831 millones de euros en el año 2000. Del 2011, que se cerró con 700 millones de euros de deuda, se ha pasado a 831 en el año 2012, ¿no? Es decir, hay un aumento de 131 millones de euros de deuda, que sí es verdad que ahí está incluida la parte que corresponde a las empresas municipales y a los organismos autónomos que se incluyeron en los ICO, que como decíamos antes puede rondar los 80 y algo millones de euros, por lo que si vemos la relación de los años, los déficits presupuestarios vienen casi en relación con las deudas que aumentan anualmente, ¿no? Y si en este caso decíamos que la deuda del ayuntamiento, el resultado presupuestario es de negativo 42 millones de euros, las deudas del ayuntamiento aumentan proporcionalmente a eso en unos 44 millones de euros, ¿no? 44 millones de euros que, ya digo, sumándole a los 80 y tantos de las empresas municipales, la diferencia que hay ahí de 131 millones de euros. Claro, podríamos pensar que los 131 millones de euros pues no es del todo real, ¿no? Es decir, porque los 80 corresponden a empresas y a organismos autónomos, y que serían un aumento nada más de los 44, ¿no? Pero tendremos que considerar, y así entendemos, o al menos de Izquierda Unida considerarlo, el que esa gran parte de los 80 y tantos millones de euros
pues bueno, alrededor de 80 millones corresponden a Agenza, ¿no? Y en ese sentido es una deuda que, aun siendo de Agenza, tendrá que asumir el ayuntamiento, porque Agenza no tiene capacidad, desde que se le quita el agua, de afrontar esta deuda, ¿no? Digo que no tiene capacidad porque incluso en el presupuesto que ya nos han presentado hay un equilibrio presupuestario entre lo que ingresa por la tasa de basura con lo que son los costes, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, reiterar que la operación del agua al final pues es una operación que solo respondía a criterio ideológico de traspasar las plusvalías públicas a manos privadas, más que en una política de intentar de arreglar la situación económica y financiera de Agenza por un lado y del ayuntamiento por otro, ya que de los 80 millones, pues como todos sabéis, de los 40, primero 30 se fueron para Unicaja, para amortizar ese crédito tan baratito que había, y luego los otros 40 que se pagarán el año que viene, pues bueno, en parte irán a pagar deuda y en parte, pues como ha anunciado la alcaldesa, serán para hacer cosas en la ciudad, ¿no? Pero que es una deuda al final de Agenza que prácticamente tendrá que absorber el ayuntamiento, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, en una primera valoración del año 2012, año primero donde se empezaron a ejecutar las medidas de recorte del Partido Popular, y en ese modelo de menos empleo, menos condiciones y recortes en los derechos y en las retribuciones del personal, que directamente está afectando también a las empresas concesionarias, en la misma dinámica que está afectando al ayuntamiento, con las consecuencias de la calidad en la prestación de los servicios públicos. Pues bueno, es un poco el reproducir lo que es la política del Partido Popular a nivel de gobierno, ¿no? Es decir, más precariedad, menos servicios públicos, más recorte, pero que eso a la vez no supone una mejoría en la situación económica del ayuntamiento, sino que además, y con los números del 2012, lo que hace es aumentar los intereses financieros, aumentar deuda y no generar expectativa ninguna de mejora en el futuro, ¿no? Es decir, año 2012, un año ya de gobierno del Partido Popular en la gestión presupuestaria, un resultado presupuestario de gastos e ingresos corrientes de menos 19 millones y un resultado ajustado del presupuesto de menos 42 millones de euros, ¿no? Con un aumento de deuda de 131 millones de euros, de los que 80 y tantos corresponden a empresas municipales y el resto al ayuntamiento, es decir, alrededor de 44, más tener que absorber en el futuro lo que es la deuda fundamentalmente de la agencia de unos 80 millones. El 32 no va. Mira, porque sí, Era más de 5 minutos. ¿Del qué? Era más de 5. Bueno, en vuestro caso, nosotros, yo te puedo contar, paso el libro. Pero que esto ya que es complicado de por sí, yo ahora como para enterarme. Es que lo de los números. No, lo mejor es reproducirlo. Yo lo llevo muy mal también. Lo mejor es ponerte a ti. A ver, yo creo que... Dando el No, hombre, pero... Se lo ha hecho al final. La videojugaría para Así enterarme. todo Súper modélica. ¿Qué? Magnífica. Dale. No, hombre, pero digo que... El resumen que ha hecho Es ahora al decir, final ha sido de muerte. que Proceso de no hemos comunicación intentado de hacer una política que no hemos intentado hacer una política de sangría de la política económica del Partido Popular, sino que lo que hemos hecho es una lectura realista y real de lo que son los datos que están en la liquidación. Es decir, los ingresos corrientes son los que financian los gastos corrientes, y ahí hay un déficit de menos 19 millones de euros, de más de 19 millones de euros. Y lo que es el resultado, es decir, la suma de todos los ingresos más todos los gastos y menos todos los gastos, quitando las operaciones ICO, que aparecen en la liquidación como ingreso y como gasto, supone menos 42 millones de euros. Así que no... El aumento de deuda, y lo decimos, pasa de 700 a 131, porque en esos a 831, y en esos 131 están las deudas que se han metido en el ICO de Teatro Villamarta, de Ereísa y fundamentalmente de Agenza. Es decir, y decimos,
Como no es verdad que son los 131, pues son 44 lo que aumenta la deuda municipal. ¿Vale? Ahora, de los otros 80 y tantos hasta los 131, que seamos conscientes de que 80 de Agenza no los vamos a comer como ayuntamiento, porque hemos descapitalizado a Agenza. Es decir, Agenza ya no tiene posibilidades de pagar esos ICOs, ¿no? Se ha quedado con la basura, con una tasa equilibrada entre ingresos y gastos. Es decir, que vendemos el agua en 80 y pagamos 30 a Unicaja para cancelar el préstamo ese tan bonito, al 1 y pico, y además nos tenemos que con 80 de deuda de Agenza. ¿Vale? Vale, ahora está mejor. Un poco, digo que... Y reconociendo que es verdad que parte de las operaciones no presupuestarias o no aplicadas en el presupuesto en años anteriores, que aquí se acercan en temas de electricidad, limpieza viaria, de limpieza de dependencia, de mantenimiento de parque y demás, es verdad que se aproxima. Y como bien ha dicho el delegado del señor Espinoza, no están metidas todas, pero sí se nota que hay metida parte, ¿no? 3 preguntas. Sí. Cuando... No me acuerdo cuándo fue, hace unas semanas. Cuando dijo el portavoz del gobierno que no se sabía a cuánto ascendía la deuda, ellos no tienen, o sea, ellos todos los conocen, ¿no? Pregunto, ¿esto ha salido ahora? Bueno, nosotros es que hemos, después de reclamar en bastantes ocasiones el que se presentase la liquidación del 2012, hasta que no hemos tenido la Comisión Especial de Cuentas no lo hemos conocido. Pero que esto es según los datos de la liquidación de cuentas. Sí, la que conoce el delegado desde que la liquidaron. ¿Que eso fue hace cuánto? No sé, ya convocaron 4 Vale, o 5 veces, vale. la han hablado de los resultados presupuestarios, ¿no? Vale, segunda, en esa rueda de prensa se dijo... Vale, el déficit, decían que bajaba de una estructura, bueno, que no eran 30, en realidad eran 21, pero ellos decían que se bajaba, que se lograba bajar el déficit estructural de 30 millones a 3,4 en 2012. Ese fue el déficit que dieron anual. No sé, nosotros lo que conocemos es lo que le hemos entregado con las comparativas de años anteriores, hombre, para tener una visión más global, ¿no? Y el déficit entre ingresos corrientes y gastos corrientes es de menos 19 ¿Pero por millones. qué dicen de ingresos corrientes? Porque son los que financian los gastos corrientes. Es que el presupuesto tiene dos lecturas, ¿no? Es decir, lo que decía antes, si yo no vendo patrimonio de suelo no tengo dinero para invertir. Entonces no invierto. Pero lo que son los gastos y los ingresos corrientes son los ingresos corrientes son los que financian los gastos corrientes. Y en ese caso hay menos 19.280. ¿Y sin corriente? Y ¿Ingresos luego, menos gastos? ingresos menos gastos en total, según el Partido Popular, sale un saldo positivo de 204 millones. Sí, pero eso está por los ICO. Eso es, si le quitamos los ICO, el resultado del presupuesto es menos 42 millones. ¿En el consolidado o...? No, en el ayuntamiento. ¿Y consolidado? Consolidado no lo hemos sumado. Vamos, no lo hemos sumado porque entendemos que no hay que mezclarlo. Es decir, el GEREISA funciona con presupuesto y liquidaciones independientes, Agenza funciona igual, GECITER funciona igual, es decir, Teatro Villamarte funciona igual. Aquí están las transferencias a los organismos autónomos también incluidas en el capítulo de transferencia de gastos. Si una valoración, Joaquín, respecto a presupuesto, mirándolo interanualmente, ¿alguna valoración? Del presupuesto... Sí, el 2012 respecto a los anteriores, porque coinciden también con No, yo etapas políticas de algún modo u otro, algo que le haya llamado la atención, lo ha hablado antes, algún incremento un poco desfasado. No, el incremento, yo ya lo digo, que nos vamos a interesar porque también no vamos a responsabilizar al Partido Popular de una cosa que a lo mejor no le corresponde porque hay metida reconocimiento de otros años, ¿no? Pero nos ha sorprendido fundamentalmente la partida de publicidad y propaganda en más de 2.700.000 euros y la de estudio y trabajos técnicos de 1.010.000, ¿no? Algo... ¿1,7 de incremento o de...? No, de gasto reconocido. ¿Y el incremento cuál ha sido para que sea llamativo? Bueno, llamativo es que estaba presupuestado, pues creo que eran 10.000 euros o algo así. Te lo digo en un momentito. Y ahí, ¿esa partida aparece en otros años para comparar? ¿Okay? 22602 estaba en 175.000 el presupuesto
y la liquidación aparece 2.763.000. Que no sé, que lo mismo no es que el Partido Popular se haya gastado en propaganda ese dinero en el año 2012, que a lo mejor corresponde a años anteriores, pero que ahora mismo no lo digo, que nos vamos a interesar porque no ha... no. Claro, pero eso con lo del ICO no está ahí. No, porque yo quiero recordar la factura del ICO y no ha llegado a esa cantidad, ¿no? ¿Sabes? Te quiero decir que lo del ICO va por otro lado. Lo que tú pagas por el ICO, está pagado por el ICO y se le da a los bancos, no lo puede meter en una liquidación. Bueno, es que hubo que reconocer, acuérdate que muchas de las facturas que se metieron en los ICO no estaban reconocidas. Tuvo que hacer un reconocimiento, pero, Sí. pero vamos, yo esas facturas las coteé y no aparecía esto. Ese concepto, ¿no? No sé, nosotros nos vamos a interesar porque nos ha sorprendido fundamentalmente porque el Partido Popular siempre ha hecho una crítica muy dura a las dos partidas, ¿no? La de estudio y trabajos técnicos y a la de publicidad y Y propaganda. para lo de trabajos técnicos que había presupuestado, ¿no? Porque el otro lo has dicho, que era 10.000 euros, pero para esto que había presupuestado. Porque se ha llegado al 1.010.000 euros. Sí, pero es que- 10.000 euros, 10.000 euros. Los de estudios técnicos, 10.000 euros, es lo que se ha gastado. No, eso he dicho en publicidad y propaganda. Un millón. Publicidad y propaganda 2,7, 2.700.000. Cuando el presupuesto ¿Cuál era es 10.000. eso? En estudios ¿Ese técnicos, un millón. concepto qué es? Un millón de euros. ¿Qué es ese concepto? ¿Trabajos técnicos y estudio qué es? Hombre, suele ser los encargos que se hacen a empresas sobre proyectos, estudios, Empresas que se encargan. externas. Eso es. Pero no el de contratación de gabinetes jurídicos, ¿no? No, no. ¿No, Joaquín? No, no. ¿Y eso no No, aparece debe por ser. ningún lado? Es que ahora hemos hecho la recapitulación de números y ahora nos queremos meter en las cajas. Es decir, ahora hay que encerrarse en el ayuntamiento, abrir las cajas y empezar a ver, claro, empezar a ver mandamientos de pago para podernos tener una... Joaquín, ¿tenéis las cifras de gasto en propaganda y demás de otros años para comparar? Si son similares a, ¿recuerdas tú a...? Sí, sí, lo podemos ver. Es decir, año 2008, 1.140.000. Espérate, es más lento. 140.000, ¿no? ¿Cuánto? Año 2008, Sí. 1.140.000. 2009, 1.250.000. 2010, 171.000. 2011, 70.000. 2012, 2.763.000. 2,7 o 2,1. 2,7, 63. Otra cosa, buena, hablaba usted antes del punto sexto también, de 2008, ¿no? Lo que, Sí. la generación, bueno, que es en definitiva es relacionada con la inversión, 26 millones de euros a 435.000. Sí, El PP después habla también mucho de la inversión, de que es un pilar Claro, lo que pero pasa- no tiene un reflejo. Lo que pasa es que cuando tú, es decir, ahí tenemos que acordarnos que en los mejores años de desarrollo o del plan general y demás, la venta de patrimonio de suelo, la venta de aprovechamiento urbanístico, todo eso eran dinero que entraba y que, bueno, en teoría ese dinero, normal que se ese va a dinero que trabajar. entra de venta de patrimonio municipal de suelo o de cese de aprovechamiento urbanístico, en teoría deben de ir destinados a la inversión, ¿no? Es decir, en el momento actual, yo ayer estuve repasando las comisiones de gobierno del año 2012 y quiero recordar, por ejemplo, la parcela de Cro, que desde el ayuntamiento salió 2 veces a concurso y las 2 veces quedó desierta, ¿no? Entonces, pues, si tú no tienes capacidad de generar, pues tampoco tienes capacidad de invertir. De todas formas, hay un dato en las liquidaciones que nunca echamos cuenta. En la comparativa del año 98 al 2012, ahí vemos que hay una cantidad importante, que es la letra E. La letra E significa un remanente que tú tienes que tener porque son ingresos que están afectados. Es decir, cuando yo vendo patrimonio de suelo, eso no se entiende. Cuando yo vendo patrimonio de suelo, la ley me dice que yo tengo que gastar eso en patrimonio de suelo o en adquisición de suelo y ahí vemos que hay una cantidad pendiente. Es decir, en esa hucha que tenemos todos los jerezanos y jerezanas de ingresos que ha tenido el ayuntamiento y que el ayuntamiento debería de gastar en esos temas, tenemos una hucha de 95 millones de euros. Es decir, 95 millones de euros que en teoría el ayuntamiento debería de disponer para todos esos temas, ¿no? ¿En teoría qué? Debería disponer el ayuntamiento para inversiones, para Comprar adquisición de suelo, suelo. etcétera. Eso es.
Y debería tenerlo, claro. Por eso aparece en la liquidación, en el cuadro de esa liquidación, aparece como, aunque esté ahí en positivo, una recta sobre los resultados. Es decir, que lo que hace es el remanente líquido de tesorería bajártelo. Muy bien. O sea que Joaquín, los gastos de propaganda y demás se ha gastado más en un año. Hombre, yo que sería los cauto, cuatro- ¿no? Yo sería cauto y lo quiero decir. Yo Sí, digo que pero aparece un gasto que es mayor que los 4 años anteriores juntos. Sí. Hombre, digo que lo decía antes, que no se trata de meterle al Partido Popular los de los ojos, pero que nos vamos a interesar, ¿no? Es decir, es un tema para interesarse. Si eso corresponde al ejercicio 2012, si corresponde desde mayo del 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012, o si es de antes también, ¿no? Es decir, pero que en cualquier caso nos parece que es una contradicción, ¿no? de temas de la política de ajuste y de recorte, ¿no? Pero ¿por qué Joaquín tendría que ser de otros años? Que no lo sé, sí, pero es que como no lo sabemos, vamos a... Por reconocimiento. Hombre, también es verdad que de deuda ahora de años anteriores. también te he dicho que en lo que hay de Sarto de los años 2008, de gasto, hay un par de años ahí que es muy poco. Sí. Entonces también vamos a enterarnos si es de otros años, ¿no? Que no se la haya gastado el Partido Popular todo. ¿Eh? No es normal, no, no. Vamos, que lo he dicho porque nos ha sorprendido. Además fue un año de que no va en lo, que no, y eso no va en lógica, ¿no? Decías antes, ¿no? Vamos, en los ICO se han hecho reconocimiento a factura de ese capítulo, pero no con esa envergadura. Lo de los trabajos técnicos, ¿no lo has dicho las cantidades? No, no, Los técnicos lo has dicho en 1 millón. De otros años, de otros Otro años. año. Ah, perdón. Ah, otro año. Sí. Ahora es 1.010.000. sí, como 1 millón, pues, a ver, 10.000 euros. Sí, fue 1.500.000 en el 2008, 1.500.000 en el 2008, 1.300.000 en el 2009, 700.000 en el 2010, 548 en el 2011, No me entera. 2008, 1.500.000, 2009, 1.300.000, 2010, 700.000, 2011, 548, 2012, 1.010.000. 1.000.0, ¿no? 1.010.000 euros. 1.000.000. Cero. Eso es. ¿Desde 2008 has dicho? 2008. Sí. Pues pasa lo mismo que con la publicidad, ¿no? Es que puede pasar lo mismo. Es decir, Claro, que claro. nosotros estamos haciendo una lectura, ya digo, de los números, intentando ser lo más objetivo posible. Y luego está el tema del presupuesto del 2014, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que lo hemos dicho en varios años, llevamos repitiéndolo, ¿no? Que no es obligatorio ni inevitable que se aprueben antes de final de año, ¿no? Es decir, que el presupuesto lo puede aprobar o el 31 de diciembre o el 20 de enero, que no pasa nada, ¿no? O el 20 de febrero, que no pasa nada. Pero en cualquier caso sí merece una valoración de que quienes han dicho no, porque hay que aprobarlo antes de final de año, porque ahora se retrasa, ¿no? Y para nosotros, al menos de Izquierda Unida, lo tenemos claro. El Ayuntamiento de Jerez está intervenido por el Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda le tendrá que dar visto bueno al presupuesto que vaya a presentar la señora Pelayo a pleno. Eso por un lado. Y por otro, es complicado y difícil hacer un presupuesto. Es decir, que no vamos nosotros a decir que es fácil, ¿no? Complicado y difícil, sobre todo cuando tú los capítulos de gasto los tienes más o menos claros, donde además en ese capítulo de gasto tú te metes en un importante desembolso de gastos financieros, porque tienen que ir ya todos los préstamos ICO recogidos en ese presupuesto, y donde además tiene una importante carga de amortización de esos préstamos. No se nos olvide que en mayo del año que viene terminan los 2 años de carencia, y aparte de los 17 millones y pico, que es más con los 2 ICO que se hicieron además, habría que empezar a pagar la amortización, ¿no? Es decir, que es difícil, y desde Izquierda Unida entendemos que cuadrar los gastos con los ingresos pues es complicado, ¿no? Es decir, ¿qué ingresos metemos para que cubran los gastos?
Es decir, en otras ocasiones pues hemos visto que se pone la partida de venta de suelo por las nubes para cuadrar los gastos, porque no se puede presentar un presupuesto deficitario. Digo que es complicado, ¿no? Estamos hablando de todos los gastos que tenemos, más el capítulo 3 de intereses financieros, que va por las nubes, gracias a las políticas del Partido Popular de Madrid, y el capítulo 9 de amortización de préstamos, que son dos partidas que van a intervenir directamente en el presupuesto del 2014. ¿Qué ventaja tienen ahora? El Partido Popular tiene una ventaja en el 2014, que es que van a poner 40 millones de ingresos. El segundo pago de la gestión del agua. Es decir, que eso va a aparecer como ingreso esos 40 millones. ¿Qué ocurre? Que con esos 40 millones no es suficiente ingreso para cuadrar el capítulo de gastos. No lo sabemos. Entonces, entendemos que por una parte está el que el Ministerio pues, habrá dicho que quiere conocer y darle el visto bueno al presupuesto de Jerez, y en segundo lugar, cómo cuadrar esos ingresos. Pero además, imaginarse si es complicado en el año 2014 cuadrar este presupuesto, lo complicado que va a ser en el 2015 sin 40 millones de agua. Sí, que yo en el 2014 a lo mejor me faltan 30 o 70, 40 y 30 puedo haber los 30 como lo amarro. Pero en el 2015 como amarramos 70 millones o 50 o 60 millones de diferencia entre intereses financieros y amortización. Por tanto, yo creo que el Partido Popular, por responsabilidad y además desde Izquierda Unida nos ofrecemos, tenemos que hacer un frente con respecto al señor Montoro y al Ministerio de Hacienda. Es decir, el Ministerio de Hacienda, el señor Montoro, en todas las medidas especiales y extraordinarias que el Partido Popular quiere nos vende, solo hay una medida extraordinaria que sacó en una de las disposiciones adicionales, yo no sé qué, de cualquier orden, de que los ayuntamientos que no estuvieran pagando el primer plan Nico, que se pudieran acoger a los segundos y a los terceros. Esa es la única medida extraordinaria con Jerez. Si hablamos de aplazamiento de seguridad social, si hablamos de liberación de la PIE, si hablamos... Eso está escrito, eso no estamos inventando nuevo, nada. Pero es que es imposible, es decir, usted, o dejamos que el señor Montoro gobierne la ciudad y haga los presupuestos y lleve las cuentas, que un poco es lo que estamos, de manera prácticamente intervenida, o vamos a Madrid y le decimos al Ministerio de Hacienda que aquí tenemos que hacer algo. Es que imaginarse lo que es que el Partido Popular tenga que hacer un presupuesto cuadrado entre ingresos y gastos, contando con que va a tener 40 millones de euros del agua. Digo, que entendemos nosotros que es complicado, y lo que le pedimos al Partido Popular es que entienda lo complicado que va a ser para Izquierda Unida en el 2015, está con presupuesto. Imaginarse lo que puede suponer para nosotros. Es decir, lo único que le pedimos es que, igual que entendemos las dificultades que tienen ahora, que entiendan las que va a haber en el 2015. Y que estamos a su disposición para ir al Ministerio de Hacienda y darle una solución definitiva a la situación económica de él. El tema de la liberación de la PIE, o sea, ¿tenéis por escrito? ¿Sabéis lo que se está haciendo? ¿Cómo se está...? No, está el acuerdo de pleno donde se acordaron que lo que iba a suponer la liberación, un 25% para pagar los ICO, un 35% para pagar, creo que era, el corriente, más un 40% para pagar las deudas con seguridad social. Prácticamente lo que conocemos. ¿Y ya se está aplicando? Que tengamos constancia, firmado no está. La última constancia que tenemos es una comisión de gobierno donde el Ministerio le requería información y detalle e informe sobre el acuerdo de pleno que se adoptó. Y no sabemos, vamos, que se haya formalizado, no tenemos constancia. No. Pero además hay una cosa que nos tiene ahora un poco mosca, ¿no? Digo mosca porque cuando nos hablan de la deuda de la Seguridad Social, yo quiero recordar incluso declaraciones del diputado nacional, Aurelio Romero, donde hablaban de la disminución de la deuda con Seguridad Social que estaban haciendo. Así que la PIE estaba sirviendo para reducir, ¿no?
nosotros lo que hemos dicho siempre es que, mire usted, mientras no esté formalizado, por mucho que reduzcamos, mientras nos estén cobrando el 20% de recargo del corriente por no pagarlo, pues vamos de culo. Es decir, estamos pagando los intereses de los atrasados, el recargo de aquí más los intereses de los nuevos. Pero, a pesar de todo eso, no sé, nos surge la duda de que ¿por qué ese aumento considerable? Es decir, ¿por qué la última vez que habla el Partido Popular de deuda de Seguridad Social habla de 133 millones? Es que el Ministerio está pagando los ICO ya, desde hace tiempo, con el dinero de la PIE y no está amortizando la deuda con Seguridad Social. ¿Antes de aprobarse en pleno? No, desde mayo del 2012. O sea, antes de aprobarse en pleno, ¿no? La liberación, ¿no? Sí. Es decir, la retenía estaba, pero una de las garantías de los ICO era la retención de la PIE. No es una duda que... Es decir, si la deuda sigue aumentando, ¿qué es que la PIE no está sirviendo para pagar eso? No es. Pero vamos, eso ya algún día nos enteraremos. Ahora mismo te consta que no se está... No, lo que tengamos constancia es que no se está pagando, ¿no? Es decir, llevamos para mayo, hace los 2 años de carencia y no se ha pagado ni un solo trimestre de intereses de los 2 años. Ni de los segundos ICO ni de los terceros. ¿Ya? Ya. Están pensando todo Sí. de...